Relatos entre las voces de lo desconocido. Mis padres se divorciaron cuando tenía 15 años de edad. El ambiente en casa era muy estresante. Me quedé con mi madre, mientras que mi padre hizo su vida fuera de la casa. Llevaban un año entero de discusiones diarias, agresiones, insultos. Soportaba a diario sus gritos y discusiones y a veces no me dejaban dormir por ponerse a gritar en lugar de descansar. Cuando se divorciaron, asumí que los problemas terminarían, pero no fue así. Tras el divorcio, mi madre no dejó de estar al pendiente de mi padre. No sé qué deseaba. Ella no lo quería de vuelta, pero también lo quería solo. Lo iba a buscar al trabajo para reclamarle dinero y lo iba a ver a su nueva casa, y de regreso siempre hablaba pestes de él. Era como si lo odiara, pero no pudiese separarse de él a la vez, explicando cómo mi padre era una basura y que no servía para nada. Hablé con él sobre eso, pero tampoco lo entendía. No quería ver más a mi madre, pero ella se le pegaba como si fuese una garrapata. Buscaba cualquier excusa tonta para excusar verlo, pero la increpé. Respondió que lo hacía porque era mi padre y que no quería que le pasara algo por mí. Mi madre era una mujer imposible, pero tratar de comprenderla era una pérdida de tiempo. La última discusión que tuvo con mi padre fue un día en el que él se fue de la casa. Le dejó el dinero de la cuota alimentaria y le pidió que jamás le buscara, que se olvidara de él y que hiciera de cuenta que él ya estaba muerto. A partir de ese momento, un sentimiento de despecho y rencor nació en mi madre. Le prometió que la iba a pasar tan mal que iba a desear estar muerto. Mi padre se fue de la casa sin darle importancia, pero dentro de mi corazón me latía que algo malo iba a pasar. Con el correr del tiempo, mi padre comenzó en una serie de incidentes y tropiezos. Primero se quemó la mano con agua caliente. Si bien parecía ser un accidente normal, terminó con quemaduras de segundo y tercer grado, pero luego de eso tuvo un accidente en su trabajo donde se lesionó sobre la herida. Tuvo tan mala suerte de lastimarse sobre la curación que se le tomó como una gracia, aunque la pasó muy mal. Cuando mi madre se enteró, ella lo disfrutó. Expresó una sonrisa tan ligera, pero tan víbora, que me dio vergüenza que fuese mi madre. Una tarde fui de visita a la casa de mi padre. El hogar era un desastre. Había caído en el abandono, en el alcohol. En un inicio se veía más feliz sin mi madre, pero en ese momento casi no lo reconozco. Era un hombre totalmente abandonado en ese momento. Luego de cenar, fui a limpiar la cocina y era toda una montaña de platos y cosas sin limpiar por días. Cuando comienzo a limpiar, sentí que alguien me pasó por detrás. La sensación fue muy clara. La ventisca que deja a alguien al caminar rápido. Al voltearme, vi a mi padre en la sala recostado en el sofá. En esa casa había algo, estoy seguro. Me ericé de imaginar que había algún fantasma, pero luego algo me murmuró en el cuello y dejé caer un plato del susto. Estaba tan seguro de lo que presencié que mi padre no me creyó cuando se lo conté. Ya había comenzado a tomar y entendía la mitad de las cosas que yo le decía. Me fui de la casa sin dejar de pensar en mi padre. Temía por él, por su seguridad. En el momento en el que veo a mi madre, me observó de arriba abajo. Sabía que venía de ver a mi padre y eso no le gustaba para nada. Me preguntó si seguía vivo y me cayó tan repugnante que no le dirigí la palabra en toda la noche. Cuando estaba por irme a dormir,
no me pude sacar de la mente lo que sucedió en la casa de mi padre. Luego, recordé cómo mi madre lo amenazó antes de irse de la casa. Se me ocurrió que ella le estuviese haciendo algo como un tipo de brujería. Entendiendo que últimamente se iba a la cama muy tarde, decidí vigilarla. Al otro día, me quedé despierto hasta las 2 de la madrugada. Mi madre estaba nerviosa porque no me iba a dormir. Insistía con 1000 excusas para que me fuera a descansar, hasta que me obligó a ir a mi habitación. Ese nerviosismo en ella era inconfundible. Me fui a mi habitación, apagué la luz fingiendo que me iba a dormir y esperé unos minutos. Descalzo me asomé a la habitación de mi madre. La escuché hablar sola. No lograba entender qué era lo que decía, pero sospechaba de que estaba rezando y sin dudarlo, abrí la puerta de golpe y la pesqué con las manos en la masa. Mi madre tenía una vela negra encendida con una fotografía de mi padre y un muñeco de trapo. Saltó de tal susto cuando la tomé por sorpresa y casi se desmaya. La acusé de hacerle brujería a mi padre y luego de eso el espejo de su habitación se rompió sin que nadie lo tocara. Mi madre se quejó conmigo, se enojó hablando de una supuesta privacidad necesaria, ignorando lo que estaba viendo. Le pedí que detuviera todo, pero ella me ignoraba. Si le sigues haciendo brujería a mi padre, te juro que consigo a una bruja de verdad y hago que te regresen todo, la amenacé. Mi madre no dijo ni una sola palabra. Al otro día, tomé algunas de mis cosas y me fui a vivir con mi padre. Le conté a él lo que había pasado y cómo la sorprendí haciéndole brujería. Pasamos tiempos difíciles mientras ayudaba a mi padre a salir adelante, pero finalmente todo salió muy bien. Imagino que mi madre dejó de hacer brujería, aunque perdí el contacto con ella como para confirmarlo. La sombra de mi hijo. Desde que mi único hijo se fue de la casa para formar su familia, sentí un gran vacío en mi corazón. La casa se quedó sola. Mi marido había fallecido unos años atrás, por lo que comenzó una vida de soledad para mí. Aún así, lo había aceptado. Mi hijo se había casado con una chica muy bonita, aunque había algo en ella que no me agradaba en nada. Esa mujer lucía como una tarántula que tejía su telaraña con mucha paciencia para atrapar a sus presas. Tenía la esperanza de que mi hijo me regalara algunos nietos, pero eso no pasó. Un año después de casarse, falleció en un accidente de tránsito. Con su partida, mi corazón se apagó para siempre. Me sentí realmente sola desde que perdí lo único que tenía. Mi nuera, a quien esperaba que estuviese destrozada, me decepcionó al mostrar indiferencia. Algo no me cuadraba. Mi instinto de madre me decía que algo no andaba bien. Me olía a que ella era la responsable de su mala suerte. Desde la muerte de mi hijo, debí ir al psiquiatra por algunos problemas mentales severos. No podía superar su muerte. Escuchaba su voz llamándome y en ocasiones veía su sombra como si aún estuviese en la casa. Pasaron los meses y me fui aferrando a su presencia, a tal punto de que ya se me hizo algo del día a día. Sus apariciones más nítidas eran cuando me llamaba diciéndome mamá. El día que sentí sus pasos en mi casa, me di cuenta de que no estaba enloqueciendo. Mi hijo estaba ahí, pedía mi ayuda. No estaba descansando en paz y busqué ayuda de profesionales en ese tema. Pero lamentablemente en estas situaciones hay muchos farsantes. Todo cambió cuando por un accidente de la vida llegué a un chamán. Fue como si Dios me lo pusiera en el camino. Acudí a él, le expliqué lo que sucedió y al instante me dio la razón. Afirmó que yo no estaba loca,
que mi hijo se me estaba manifestando porque no podía descansar en paz. Él dijo sentir la presencia de mi hijo detrás de mí, por eso estaba tan cansada y desanimada. Mi hijo sin mala intención sufría y me contagiaba a mí ese mal. Fue recibido en mi casa donde realizó un ritual para averiguar qué atormentaba a mi hijo. Rápidamente señaló a mi nuera. Ella le había hecho algún trabajo de brujería para deshacerse de él, ya que desde antes tenía a otra pareja en su vida. Desde un inicio le tenía mucho respeto a aquel chamán, pero cuando me dijo aquello, desconfié totalmente y se lo hice saber. El hombre se rió como si estuviese acostumbrado a este tipo de acusaciones. Me prometió darme la evidencia de que esa brujería se había llevado a cabo y para eso me dio indicaciones de cómo llegar a tal trabajo. Primero hizo un ritual donde parecía conectarse con alguien, como si un espíritu le hablase. Su voz cambió por completo como si fuese otra persona. Creí que era algún tipo de actuación, pero la necesidad de después me obligó a confiar. Luego me dijo a qué panteón debía ir y los detalles de dónde y cómo estaba enterrado el trabajo que le hicieron a mi hijo. Dudaba si ir o no, pero al final no había manera de que fuese un truco. El chamán no se separó de mí hasta que encontramos aquel trabajo. Tras llegar a una tumba, encontramos una zona donde la tierra estaba cubierta por un trozo de mármol. Al retirarlo y escarbar, lo encontramos. Una caja de madera con un muñeco tallado en cera. En él estaba la fotografía de mi hijo. Eran unas de las fotografías del álbum familiar en el que se había llevado. Solo 2 personas tenían acceso a esa imagen, mi hijo y mi nuera. O mejor dicho, mi exnuera. Me quebré en llanto mientras lo poco que me quedaba de mi corazón se hizo polvo. Lo más sagrado que tenía en mi vida y la esperanza de la descendencia se había ido por una mujer con la que tan solo llevaba 1 año de casados. El chamán me consoló y me explicó que deshaciendo aquel trabajo, mi hijo podría descansar. Aunque el trabajo fuese de muerte y él ya no estuviese con vida, si no deshacía aquel trabajo, el alma de mi hijo no encontraría la paz. Pero también me dio otra advertencia. Una vez que mi hijo sea elevado, mi nuera y su nueva pareja pagarían el precio. El chamán se encargó, pero me pidió que buscara cualquier artefacto personal de mi hijo que pudiese tener su anterior pareja. Fui a verla y se espantó con mi presencia. Notaba el nerviosismo en ella. Le pedí el álbum de fotos de mi hijo y cualquier cosa de él que pudiese tener. No quería dejarme pasar, pero terminó invitándome por compromiso. Mientras caminaba, su nerviosismo aumentaba cada vez más. Entonces se asomó una chica, llamándole como mi amor. Reaccionó tarde a mi presencia. Fue una situación muy embarazosa para todas. En ella solo pude ver la raíz de los males de mi hijo. Mi exnuera me entregó las cosas que le pedí. No hablamos del tema, ni de mi hijo, ni de su novia. Hice de cuenta como que no vi nada. En casa noté que a aquel álbum le faltaba una fotografía y fue con la que le hicieron aquel trabajo. Con el correr de las semanas me enteré de las noticias. Mi exnuera sufrió de violencia doméstica por esta chica, aparentemente por una escena de celos, y le provocó un corte en su rostro que la desfiguró por completo de su cara, arrebatándole totalmente su belleza. Mientras, pues esta chica terminó en la cárcel. No le deseó el mal a nadie, pero esta mujer lo pagó con toda su belleza. Se quedó con una marca que la acompañará por el resto de sus días. La nuera de mi hijo. Uno siempre quiere lo mejor para sus hijos, aunque uno trate de no meterse en la vida de ellos. En cuanto a Juan, mi orgullo,
Nunca le dije cómo manejar su vida. En casa siempre tuvo libertad, pero con responsabilidad. Y eso lo ha forjado como el hombre de bien que es. Estudioso, trabajador, con carrera y futuro. Se recibió a temprana edad de contador y a los pocos años de que comenzó a trabajar ya estaba en posesión de una casa. Ascendió rápidamente disfrutando del esfuerzo duro de su trabajo. Su madre y yo éramos un matrimonio clásico, unos jóvenes que se juntaron con 20 años y que se casaron para nunca separarse. Siempre fuimos vistos como una familia ejemplar, sana, trabajadora y de buenas costumbres, aunque claro, yo cometía mis picardías. Mientras pasaban los años, mis facilidades económicas me permitieron explotar otras pieles, pero eso quedaba en secreto. Ni mi hijo lo sabía, y cuando creí que todo estaba bajo la alfombra, que todos mis pasos nocturnos y en sitios digamos que eran especiales, quedaron en el pasado. Llegó alguien a recordarme mis noches de travesuras. Fernanda, una nudista con un cuerpo jugoso, y siempre recordé aquel tatuaje de la rosa que recorría su pierna. Una de las chicas a las que más contraté en aquel bar nudista. Fernanda fue la chica que presentó Juan para casarse. De verdad fue como si una casa se me cayera encima, como si me transportara a aquellos sitios de pecado con mi familia presente. No puedo explicar el susto que sufrí en aquel momento en que mis ojos se cruzaron con los de ella. De la misma forma, Fernanda me reconoció y su mirada decía: "Te conozco". En algo estábamos de acuerdo. Entre ambos lo entendimos claramente. Ni yo iba a decir una sola palabra, ni ella tampoco. Fernanda había escondido el pasado nocturno a mi hijo. No podía permitir que se casaran, pero mi hijo estaba tan enamorado de ella que le ofreció matrimonio con tan solo 6 meses de noviazgo. Luego de que presentara a Fernanda, en solitario mantuve una seria discusión con él. Con su madre le dejamos en claro que no podía casarse así a la ligera. Claramente no nos tomó en serio. Le expliqué que esa mujer solo estaba usándolo, pero hasta mi esposa alegó que yo estaba exagerando, porque estaba muy intenso con esa situación. Ciertamente yo solo sabía quién era ella. No era de meterme en la vida de mi hijo, pero Fernanda había degustado tantos hombres que se me hacía indigna para él. Luego de esa charla, Fernanda me localizó en el trabajo. Fue vestida de una manera muy discreta y aún así esas curvas no podían ocultarse con nada. Se ganaba la mirada de todos los presentes. Ella me reveló que mi hijo le contó sobre mi conversación con él. Allí me dio una amenaza. Me dijo que si por algún motivo Juan cancelaba los planes para casarse, ella iba a decirle a mi familia los lugares que yo visitaba y las veces que me contraté de sus servicios, que obviamente eran privados. Me recordó el lunar que tengo en la entrepierna, y el hecho de saberlo era una prueba suficiente. Un gran fuego me recorrió por dentro. Fernanda era una mujer manipuladora y trepadora, que solo pensaba en el dinero, y no tenía problema en arruinar una familia si para ella era necesario. Siempre creí que la solución a todos los problemas era el dinero, así que no dudé en usarlo para deshacerme de ella, aunque con métodos que no involucran a la ley. Conseguí a una bruja que, entre conocidos, tenía una buena fama de ser hábil con la magia negra. Le planteé mi situación. Quería Fernanda con los pies bajo tierra. No me importó para nada Fernanda, y la bruja tampoco cuestionó demasiado. Lo cierto es que el trabajo me fue realmente costoso, pero cualquier cosa sería a buen precio con tal de mantener mi reputación. En un trozo de papel escribió su nombre y me dijo que con eso será suficiente. En tan solo una semana,
Fernanda comenzó a enfermar. Esperaba que mi hijo la dejara antes de casarse, pero lejos de eso, estuvo a su lado todo el tiempo. La belleza de Fernanda formó parte del pasado. Su voluptuoso cuerpo perdió aquella forma, se convirtió en una mujer de piel y hueso, con una supuesta enfermedad que los médicos no lograban descubrir. No comía y cuando lo hacía, lo devolvía al instante. Se quebró en más de una ocasión por simples golpes en alguna caída. Necesitaba a Fernanda muerta para que nuestro secreto muriese con ella. El día llegó. Fernanda dio su último respiro en el hospital. Mi hijo estaba destrozado, aunque contaba con que iba a conocer a otra mujer. Después de todo, tenía responsabilidades de elegir. Asistí al funeral con respeto y confieso que en ningún momento me tembló el pulso. No solo era mi reputación y prestigio. No lo quería con una cualquiera. Luego del funeral regresé a casa. Bajo la puerta había una carta para nosotros. Desafortunadamente, mi esposa fue quien leyó primero ese papel. Esa carta fue enviada por alguien allegado a Fernanda, dejando en constancia que si ella perdía la vida, tenía instrucciones de entregar cierta información a todos los familiares de mi hijo. El rostro de mi esposa fue irreconocible. En esta carta dejaban en claro mis visitas nocturnas a aquel bar nudista y la profesión de Fernanda. Precisamente la carta decía que había contratado sus servicios. Traté de explicarle a mi esposa que fue una mentira, pero mis ausencias en las noches por los supuestos viajes de negocios no me ayudaron. Quien se llevó la peor parte fue mi hijo. Él recibió la misma carta. Nunca pude averiguar quién fue el autor de las cartas o quién las envió, pero ya no me valían la pena. Mi hijo dejó de hablarme al saber la verdad y terminé en un divorcio sin solución alguna. Aquella imagen de la familia ejemplar que nosotros éramos se destruyó para siempre cuando todos supieron aquella verdad. Embrujé a Fernanda para desvivirla y así evitar ese destino, pero irónicamente, esa acción me llevó al mismo resultado. Espero que hayan sido de tu agrado estas historias sobre brujería en la familia. Historias de terror escritas por Pablo Rojas y relatadas por Entre las Voces de lo Desconocido. Entre las Voces de lo Desconocido te desea buenas noches.